Bajo Plástico, un programa de agricultura. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a este programa Bajo Plástico, que como bien ustedes saben, pues lo pueden escuchar en Agroradio, en Radio CEL y Radio Berja, y como no también, pues bueno, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Como pueden oír, nos encuentra don Antonio Navarro a los mandos del programa en el día de hoy, y bueno, pues al final pues tiene sus gestiones, tiene sus cosas que hacer y pues bueno, vuelvo a estar yo al mando del barco, pero bueno, muy bien acogido, como siempre, con nuestros compañeros habituales y bueno, con un gran invitado que nos visitó hace poco, pero bueno, ahora diremos quién es, ¿no? Vamos a comenzar a presentar a los invitados de hoy. Miguel Ángel Cervilla, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta última semana? Pues esta última semana bien, un poco descontento con la gente del campo, porque una vez que salimos a poder manifestarnos no acudimos ninguno. Siempre yo lo dije aquí en uno de los programas que nunca es el momento, y yo creo que nos estamos jugando mucho con el tema de las exportaciones de países terceros y estamos todos muy relajados. Y no es por el precio que tenemos, porque tomates a 30 céntimos, berenjenas a 30 céntimos, calabacinos a 30 céntimos, creo que no se va a hacer mucho dinero. Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante y a ver si en la próxima convocatoria acudimos a algunos más. Bueno, te refieres un poco a esa convocatoria que hubo la semana pasada en Algeciras, ¿no? Que faltó la presencia de Almería, ¿no? Parte de presencia de Almería, faltó mucha gente. Bueno, vamos a seguir presentando a los compañeros de hoy. Paco López, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Llevas una semanilla sin visitarnos. ¿Has estado liado? He estado liado con un tema interesante, pero le queda mucho por madurar. Bueno, algún día nos lo contarás entonces. Algún día, a ver si sale para adelante, porque pues bueno, son aparatos que nos van a ayudar, pero yo los veo todavía muy verdes. Bueno, muy verdes. Pues vamos a ver. Y bueno, un nuevo compañero que prácticamente, pues bueno, colabora con nosotros prácticamente a diario, por así decirlo. Muy buenos días, José Antonio Fernández. Para aquel que no lo sepa, pues bueno, presidente de Feral, ¿no? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, también agricultor, ¿no? Bueno, sí, si estás representando en algo en la agricultura, tienes que ser agricultor. Lógicamente, primero soy agricultor y bueno, luego, pues con esto de presidir una comunidad de regantes, pues ha ido llevándolo uno a lo otro y me hicieron hace unos años también presidente de Feral, como sabéis, y bueno, y también portavoz de la Mesa del Agua. Y en eso estamos, los compañeros están hablando de la manifestación y nosotros, pues bueno, también soy agricultor y también debo de ir a las manifestaciones, pero aparte pues llevamos otra lucha que no es otra, que es pues intentar que haya en la provincia de Almería un déficit hídrico cero y que vengan los dineros suficientes para garantizarnos el agua en la provincia de Almería, porque mucho se habla de sequía en España, pero nosotros llevamos muchos años con sequía y muchos años reivindicando y nunca nos han hecho ni caso. Parece que ahora, con esto de que ha venido la sequía a nivel nacional, pues hay muchos proyectos para Almería. De hecho, de los proyectos de dinero europeo a través del SEIASA, casi el 15% de nuestro presupuesto nacional se va a invertir en la provincia. Y bueno, lo que estamos haciendo es un seguimiento para que todos esos proyectos pues que terminen en realidad y la provincia de Almería para 2030 pues podamos tener un déficit hídrico cero, garantizándole el agua a todas las comarcas. Hay dos déficits hídricos, ahí está el déficit hídrico de falta de agua y el déficit de calidad de agua, que es muy importante. Tanto agua nos hace falta para cubrir la calidad como la falta. Bueno, pues yo creo que muchas de esas dudas nos las va a poder resolver en el día de hoy don Javier César Tello, catedrático de producción vegetal, profesor emérito de la Universidad de Almería, y una palabra que me gustó mucho, que lo dijo la anterior vez que vino, siempre trabajando junto al agricultor. Muy buenos días, don Javier. Siempre, es decir, buenos días. Es decir, nunca en mi cabeza ha estado el diseñar una cosa que no esté en la realidad. Es decir, que cuando me han invitado a irme a otros sitios, siempre les he dicho que no.
Por eso, antes comentaba sobre el Servicio de Extensión Agraria, él estuvo a mi servicio durante muchos años, que realmente era para que yo resolviese hasta donde sabía problemas que ellos tenían y que sus agricultores les demandaban una solución. Entonces, esa es la única forma que yo veo que se puede trabajar con holgura en agricultura, sin vuelta de hoja. Es decir, no vale que yo en mi laboratorio haga un experimento y luego diga, esto lo pueden ustedes aplicar, porque no funcionará. Tiene que ser eso. Luego, forzoso, he estado siempre al lado de los agricultores y de las empresas agrícolas. En cuenta que yo trabajé con empresas muy afamadas, tanto aquí como en Murcia, como en Valencia, empresas agrícolas muy afamadas. Algunas ya han desaparecido, pero ellos decían, es que necesitamos resolver este tipo de cosas. Y yo accedía, porque luego la solución del problema que planteaban no se lo quedaban ellos. Yo lo divulgaba escribiendo o hablando. Es decir, si yo trabajaba gratis para ellos, era porque otros iban a recibir el beneficio. Y por lo tanto, a mí siempre me ha funcionado la cosa bien, con empresas muy grandes. O sea que yo recuerdo cuando todos los floricultores de flor cortada de este país me pidieron que resolviese el problema que tenían con la fusariosis vascular del clavel, entre ellos los que luego cerraron aquí, ahí cerca de Roquetas, los... ¿Cómo se llamaba? Era Primores, ¿no? Primores. Primores. Esos al final, cuando terminamos todo el trabajo, se levantó el presidente de la Asociación Nacional, que era el gerente de Primores, y me dijo, mire usted, nunca hemos conocido a nadie que no haya comido en el pesebre de alguno de nosotros. No, pues siempre ha sido igual. Por eso soy más libre para decir las cosas. Pues bueno, no sé si me he explicado. Totalmente. Pues todo el trabajo del agua, de los microbios, va por el mismo camino. Pues eso quería decirle a la audiencia, que el programa de hoy va a ir sobre agua, un poco sobre la sanidad de las aguas, y quería decir, pues bueno, que aquel que no conozca a don Javier, cuando termine el programa, doy fe de que lo va a conocer bien, porque este señor dice verdades como puño. Pero eso va a ser después de la publicidad. 2 minutos y volvemos. Ya estamos de vuelta y, como he comentado antes de la pausa publicitaria, el programa de hoy va sobre la sanidad de las aguas. Y, don Javier, esto de la sanidad de las aguas, ¿qué es o por dónde lo podemos encarar, ¿no? Digamos, las aguas van siempre limpias, vienen puras, vienen con más cosas. Las aguas tienen microorganismos. Bueno. Y malos. Tienen de todo. Y a veces, si no tienen un microorganismo determinado, pueden hacer que ese microorganismo se multiplique mucho más rápidamente. Por ejemplo, todos los Pythium, que ustedes tanto hablan de ellos, me imagino, y todas las fitóptoras son
ya no son hongos, ahora están dentro de otro grupo taxonómico, pero sí que son patógenos. Entonces, esos necesitan agua libre para poderse multiplicar. De manera que un gran éxito que se consiguió en un principio con el control de la fitóctora en pimiento, que aquí nunca fue grave, pero en Murcia sí que ha sido grave, fue cuando llegó el riego por goteo. Lo que hicieron, los bulbos húmedos podían tener algunos de ellos el patógeno y multiplicarse en su bulbo húmedo. Pero si no se ponían en contacto los bulbos húmedos, la planta de al lado no se enfermaba. Es decir, que el agua puede servir como vehiculador de un patógeno y producir en un invernadero pues daños muy elevados. Otra cosa que tampoco aquí el personal está acostumbrado a hacerlo de verdad. Es decir, no, mire, ¿qué son daños muy elevados? Pues aquellos que nos permiten perder dinero. Hay gente que cuando ve dos plantas que tienen una manchita, enseguida se vuelven ciegos para tratar, sin vuelta de hoja. No, es decir, hay un límite al que se llega en el número de plantas enfermas. Para que se haga una idea, si usted pregunta a los que hay en el campo, hágame usted una valoración de las pérdidas de esta enfermedad que tengo en mi invernadero. Verá usted como ninguno sabe hacerle una valoración. La valoración la hago yo cuando termine la campaña de esa finca, ¿no? Claro, pero ahí Y económica. claro, ahí ya intervienen otras cosas. Entonces, no se valora si realmente, si yo no trato, voy a perder dinero, o aunque trate, también voy a perder dinero. ¿Y cuánto voy a perder? ¿Merece la pena que yo gaste dinero en un tratamiento? ¿Merece la pena que yo trate el agua, por ejemplo? Ahora hablaremos de los tratamientos del agua. Esas son cosas sencillas, pero que cuando uno sale al campo, si es que la misma gente de agroseguros, imagino que tienen ustedes todos seguros en el invernadero, la misma gente de agroseguros no sabe valorar. ¿Cómo habría que realizar una valoración de ese tipo, don Javier? Durante años han intentado meter el valor en una fórmula matemática. Todavía no lo han logrado. ¿Vale? ¿Le sirve eso de respuesta? Creo que sí. Yo creo que quien mejor hace la valoración es el que está al frente del invernadero. Cuando llega un momento en que le han rechazado la mitad de los pepinos que ha llevado a la cooperativa, empieza a asustarse y empieza a mirar dónde está el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las vías de contaminación de todos esos microorganismos. Fundamentalmente, los microorganismos están suspendidos en el aire aquí, aunque no los veamos, pero porque no queremos. ¿Conoce usted algún alérgico? Mucho. ¿Y han ido al médico a que le hagan pruebas a ver a qué es alérgico? ¿Y ha visto usted el boletín de pruebas que le hacen? Entre ellos aparecen Alternaria, Cladosporium, todos esos son hongos que están en el aire y que están sobre las plantas y que producen alergia en las personas. Para que se dé una idea de la versatilidad que tiene que estar eso en el aire, lo que está en el aire. Son capaces de afectar a los seres humanos también. Bueno, pues nos vienen en el aire, fundamentalmente desde Marruecos, pero también el polvo que se arrastra de aquí, de las zonas que no están cubiertas, es evidente que también los tienen. Durante años yo he detectado cuáles microorganismos había. Había bacterias, había hongos filamentosos, había algunos insectos. Bien, no les voy a decir cuántos ni los nombres, ya les he dicho algunos, pero los nombres luego los olvidan porque no son especialistas. Pero hay microorganismos. Cuando
el polvo se posan los microorganismos. Y he dicho antes cuánto caía en 1 mililitro de agua de lluvia, que caían del orden para un microorganismo, supongamos botritis, del orden de 1 millón de propágulos en la gota de agua que había caído, en el mililitro de agua que había caído. Luego, no tenemos solución. Están alrededor nuestro. La pregunta ahora, después de tantos años que me he hecho, es ¿por qué entonces aquí no hay muchas más enfermedades de las que hay? Que hay muy pocas. El otro día cuando estuve, ustedes decían, bueno, de la parte aérea, pues botritis y el oidio y poco más. Mildio, según los cultivos. Muy poco más. Esos son 3 parásitos. Son muy pocos. Claro. ¿Por qué no hay más enfermedad aquí? Esa es la primera pregunta que no sé contestarme. Pero el hecho es que es así. Lo único que me queda por responderme para tranquilizarme es que ustedes saben manejar los cultivos suficientemente bien para que no les ocurra una hecatombe tras otra. Es que ustedes no han vivido nunca una epidemia suficientemente fuerte. Es decir, una epidemia fuerte, les puedo contar, fue cuando se introdujo la filoxera desde América a Europa, que hubo que arrancar todo el viñedo y hasta que no dieron con la clave de que la Vitis rupestris americana como patrón servía para controlar el pulgón, que es la filoxera. El pulgón tenía una fase subterránea y la fase subterránea pasaba en las raíces. Cuando cambiaron las raíces, cambió la filoxera. Ya no hay filoxera en ningún sitio y está prohibido poner plantones que no estén injertados. Prohibido. Únicamente no hay filoxera porque no llegó en Canarias. Pero es que ahí no llegó. Bien. Otro de los problemas como enfermedades, pues fue el mildio de la patata. 1 millón de irlandeses murieron de hambre. 2 millones se fueron a América. Es decir, los americanos conocían, los hispanos conocían a los irlandeses, que todos eran policías, y seguramente que en las películas lo han visto ustedes. Siguen siendo los irlandeses, ya nacidos en América y tal, siguen siendo policías y siguen siendo muy duros en el trato del delincuente. Bueno, pues esos son realmente plagas o enfermedades muy graves. Han sido muy graves las plagas de langosta, que arrasaban con todo lo verde que se podía comer. Ya no tenemos plagas de langosta. Fue saber dónde hacían la puesta las langostas, que es en varios sitios justos conocidos en España, donde se labra, se rompen los canutos que tienen los huevos que están en el suelo, y al quedarse en el aire los huevos no eclosionan. Esos son verdaderas plagas. Díganme ustedes qué plaga han tenido aquí o qué enfermedad han tenido aquí que yo no haya conocido. Es así. Claro, es que es importante pensar, que se mentalicen ustedes, que ustedes lo que tienen es un manejo de los cultivos que está abocado a la sanidad del cultivo, lo que significa que tienen que utilizar menos productos fitosanitarios que todas las tonterías que se les han puesto a los de la Agenda 2030,
que me alegro de que los agricultores hayan protestado frente a esa estafa. Es decir, era tanta estafa que la presidenta de la comisión, la alemana, ¿cómo se llama?, von der Leyen, bueno, pues ha dicho que ya no es el 50% lo que hay que reducir, sino el 25% en función de la gente que se ha manifestado aquí. Entonces, ¿qué fundamento tenían ustedes para poner eso? ¿El capricho de quién? De los políticos. Que no saben. La ideología. ¿Me explico? Bueno, pues aunque venga así el aire, aunque la lluvia y el aire posen muchos microorganismos que pueden ser patógenos, aquí no se expresan, afortunadamente. Por eso les he preguntado antes cuántos años hace que están cultivando ustedes aquí en el mismo suelo, y ya me han contestado. Entonces, si en todos esos años no ha habido ninguna circunstancia que les pueda asustar, esto tampoco tiene que asustarles. Entonces ahora viene la otra parte que me imagino, por lo que han dicho antes, que les interesa. Es decir, las balsas de agua, las albercas, ¿tienen esos patógenos? Pues claro, porque el polvo y la lluvia también caen en las albercas y ahí se multiplican. Las algas que tienen las albercas les sirven para multiplicarse. Y de ahí pasan por el riego a los cultivos y previamente a los semilleros. Por cierto, que les he hablado del injerto de la vid, pero aquí tienen ustedes un ejemplo fantástico en la sandía del injerto. Hace 30 años no había forma de cultivar aquí una sandía porque se morían por fusarium, de la fusariosis vascular. No, como cambiamos las raíces y le pusimos calabaza, resulta que el patógeno no reconoce la raíz de calabaza para poder parasitar. O sea que tienen ejemplos que son lo que ustedes tienen que hablar y vender para meterle a la gente que valore lo que tiene, en vez de cegarse con otras cosas. Bien, las albercas, bueno, nosotros hemos analizado durante mucho tiempo algunas albercas y casi todas ellas tienen fundamentalmente Pythium y Phytophthora. Quiere decirse que el agua de riego lleva Pythium, sin lugar a dudas, y que puede llevar Phytophthora también. Afortunadamente aquí el Pythium es el más importante para ustedes, incluso especialmente en cultivo de pepino, porque el Pythium puede producir la podredumbre de las raíces del pepino y marchitarlo. También tienen un fusarium del pepino que no sé cómo trajeron ustedes. Me imagino que lo trajeron las semillas de pepino procedente de vaya usted a saber dónde, que es Fusionosporum radicis cucumarinum. Yo tuve que atender aquí, en esta zona, 10 hectáreas de invernadero de pepino que no se... se producían pérdidas importantes. Antes de finalizar la cosecha, el 50% de las plantas habían muerto. Entonces no les daban las cuentas. Pusieron fibra de coco, pusieron perlita. Peor. Una risa. Injertaron los pepinos que no los injertaban. Yo lo injerto y me ha quitado los problemas. Se les quitaron los problemas y además se incrementó la producción. Si ya no es que incrementa la producción, al no tener pérdida, produces más. Sí, pero las mismas variedades incrementaron la producción a cuando estaban en un suelo nuevo donde no había el patógeno todavía. Aquella gente resolvió el problema. Y a mí no me han dado las gracias, ni yo tampoco se las demando. Para mí la satisfacción era resolver el problema. Y resolverla para callarles la boca, porque allí estuvieron ensayando productos desinfectantes de los que se utilizaron y luego hubo que prohibir,
para desinfectar los quirófanos. Lo que le pasó con eso, por no haberlos ensayado previamente, es que se les fueron unos cuantas naves del invernadero por la toxicidad del dichoso producto. Es decir, que estamos hablando de cosas que han pasado aquí, que son muy importantes y que la gente no valora lo suficiente porque no quiere oír hablar de esas cosas. Yo creo que eso les debe dar una perspectiva distinta. Bien, las balsas están, las albercas están con patógenos y no hay ninguna forma de desinfectarlas. Ni echando cobre, ni peróxido de hidrógeno, nada. Nada, mire usted, el mejor tratamiento sería echar hipoclorito sódico, que es lejía. Y como la lejía, a los otros le pasa lo mismo. No hay forma de desinfectar ese volumen de agua, porque lo que usted echa, sea en sólido, sea en pulverización, alcanza una profundidad, pero no llega a toda. Si ustedes tuviesen un sistema de reciclado del agua, como tienen las piscinas, O removerla. se notaría mucho más la eficacia. Por lo tanto, la única eficacia posible es cubrir la balsa con malla oscura o cubrir la balsa, como lo hicieron algunos, madre mía, con una plancha de hormigón, es decir, transformarlo en un aljibe, ni más ni menos. Encima construyeron su casa, que era para comedor y para almacén y tal, y se les acabó el problema. Idearon hasta llevar el agua a una pequeña balsa delante del invernadero, hecha de cemento, tratar ahí con lejía y después regar. Mire usted, todos esos son gastos para conseguir una eficacia muy pequeña. Cuando vayan a ofrecerle algo para tratar la balsa, dígale primero, demuéstremelo usted. Venga, eche aquí eso, lo que decía antes don Fernando. José Antonio. Lo que decía antes José Antonio. No, demuéstremelo usted. A ver si es capaz de demostrártelo. No. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos un problema importante. Pero don Javier, hay muchas balsas, no muchas aljibes que no están cubiertas y a veces no supone un problema en la explotación. No. Si no te va a producir problemas, o es que te producen problemas los que te trae la lluvia, claro. Ya estoy diciendo que no. Yo quisiera meter una cuestión, eso con respecto a eso, porque acaba de decir que las balsas, la mayoría, o vamos a dar por hecho que ha dicho todas, están más o menos, nivel más o menos contaminado. Entonces entiendo que es indistinto que el agua venga de escorrentías, venga de pozos, venga de desaladoras, o sea, agua regenerada, porque cuando llegue ahí se va a contaminar. Claro. Bueno, la regenerada igual hasta viene contaminada ya, ¿no? Claro, entonces lo que habría que valorar ahora, que no lo han hecho, si es que no lo han hecho, es, bueno, yo voy a regenerar el agua, ya sabemos de dónde viene. Entonces, hablando de calidad de agua, esas aguas regeneradas, bueno, hágame usted los antibióticos que tiene el agua esta de aquí. Pues, ahí vamos, me gusta. Claro, es que son temas fundamentales. No, mire usted, a mí no me puede decir agua regenerada sin demostrarme que la regeneración del agua me la ha dejado completamente limpia. No conozco ningún caso ni ningún estudio sobre eso. ¿Y método para hacerlo? Sí, escoger simplemente muestras y si tienen antibióticos, enseguida se van a dar los químicos sin mayor historia. No hay problema en eso. Y si tienen microorganismos, pueden analizarse perfectamente en el laboratorio y ver qué tipo de microorganismos tienen. Porque pueden llevar también microorganismos que sean patógenos para los humanos. Pero ¿hay un método para desinfectar el agua correcto para que eso no ocurra?
Ahí la pregunta. No, pero yo le voy a decir, yo he evaluado la ozonización del agua. El ozono es un oxidante, pero es un oxidante parcial, como la mayoría de ellos. No me sirve y ya no le digo nada cuando añaden al suelo el ozono. Cuando veo por ahí a la gente añadiendo en el agua de riego ozono, digo, ¿ustedes para qué añaden eso? Eso me pasa lo mismo que cuando trajeron los primeros nematodos aquellos contra la mosca blanca, el Steinerdema aquel, que yo les decía, pero ¿para qué echan ustedes pulverizando el tomate si los nematodos son organismos acuáticos? En el momento que no tenga agua libre se van a morir. Claro, a los 2 años desapareció, pero ya en ese tiempo ya harían el negocio con todo lo que vendieron. Son cosas como esas. Entonces, ¿qué posibilidades hay para desinfectar el agua si es que trae microorganismos? Porque para quitarle los antibióticos no sé cuál es la solución. Yo no he trabajado con eso. Sé que los estiércoles tienen un problema también de antibióticos importantes. Y si los que hacen los informes sobre que este invernadero está en ecológico supieran analizar ese tipo de cosas, no daban ni de coña daban el certificado, porque no sabemos. Es decir, los animales tienen un montón de antibióticos. Podemos hacer, si usted quiere, ¿por qué la Unión Europea se ha empeñado que los antibióticos tienen que desaparecer? Pues se ha empeñado porque nosotros hemos generado resistencia a todos los antibióticos que se nos han puesto. Y los antibióticos no creo que vayan a ir al tomate, pero si van, nosotros los vamos a expulsar. Es decir, que son ese tipo de cosas que no se han valorado, digamos, experimentalmente lo suficiente para que sea convincente. Ni más ni menos. Sí, pero se dice que causan problemas pues para sacar un producto y que crea una vía de comercialización. Yo entiendo que lo que está diciendo es que ahí debe de haber una línea de investigación en profundidad. Y de apoyo. Es decir, no solo la investigación, sino el apoyo después. Porque antibióticos están apareciendo nuevos continuamente. Pero es que si usted se lo pone a sus ovejas en una fecha determinada, los orines de esas ovejas lo van a mantener. Y si lo hace 7 meses antes, los orines se mantiene todavía el antibiótico. Es que todo eso hay que investigarlo. No dar por enterado que se le ha pinchado un antibiótico a una oveja, se han cogido los orines a continuación. Y claro que tienen antibiótico. Y eso dar lugar a que muchas acciones no puedan realizarse de una manera útil. Ese es mi punto de vista. Y lo he dicho siempre, y lo diré siempre. Lo siento mucho, pero es así. Y lo he dicho aquí, lo he dicho en todas las conferencias que he dado, en todos los foros en los que he estado, incluyendo las Naciones Unidas. No, eso es dejar a la gente sorprendida como te he dejado a ti. Dice, ¿usted sabe valorar las pérdidas de cosecha por mildiu en sus pepinos? Valorarla significa, no mire usted, esto es una pérdida del 15,5%. No. Busque a alguien que se lo haga. Pero entonces, Javier, entonces si, por ejemplo, el antibiótico es un invento de la humanidad, Sí. pero luego existe el antibiótico en la naturaleza. Sí. Entonces, si tenemos una cabra enferma, ¿por qué no le damos el antibiótico a la naturaleza en vez del antibiótico que ha inventado el humano? Porque, claro, y entonces resolvemos el problema y rompemos la cadena. O sea, al final... Pero el asunto es cuánta hierba que contiene antibiótico, que produce antibiótico, tiene que comer la cabra para que se equipare con la cantidad que yo dispongo para darle. Es el problema, que si una cabra estuviera pastando en el monte... Si una cabra estuviera pastando en el monte, iría cogiendo muchos tipos de hierba, unas serían de antibióticos, serían de otra cosa, otra. Como ahora le aportamos pienso, que tampoco son
completos. No, y tampoco son inocentes los piensos. Y tampoco son inocentes, pues volvemos. Al final la pescadilla que se muerde la cola. Es que Sí, pero estamos metidos en eso. ya. Porque, vamos a ver, de verdad, ¿cómo nos han cegado por algo que llamamos producción? Es decir, hemos pensado que aquí si no produzco cada vez más, no vale mi cultivo. Ese es el problema grave. Producir más que para tirar luego una parte. Claro, claro, es que nos obsesionan. Y pasó lo mismo. Recuerdo una pelea que tuve en Ciudad Real con un grupo de agricultores y técnicos que me habían citado allí, cuando les dije: ustedes no se han percatado todavía de que la mayor ganancia y la más segura en la agricultura es el ahorro. Y uno levantó la mano y dice: pues yo ahorro, porque gasto lo justo, ¿sí? Dígame usted cuántos caballos tiene su tractor. Tantos. ¿Para cuántas hectáreas? Para tantas. ¿Y no cree usted que le sobran caballos? Se quedó muy callado el hombre, pero muy callado. ¿No cree que? O sea, que no está usted gastando. Lo que pasa es que a usted le ha sido muy bonito el comprar un tractor maravilloso que se lo han vendido los alemanes. Fíjense, porque los han subvencionado para que usted siga gastando. Claro, son cosas de ese tipo. ¿Por qué la gente del campo, que ha pensado tanto las cosas, por eso nos ha llegado la agricultura que nos ha llegado a nosotros de sabiduría? Y yo cuando leo el Tratado de Agricultura que escribió ese almeriense Yves Luyun en el siglo XIV, me veo que sabían un montón de cosas. Es decir, forma de hacer las pasas. Y te da la receta para hacer las pasas. ¿En qué época hay que plantar? Había un conocimiento, estamos hablando del siglo XIV. ¿Por qué todo eso lo hemos perdido? ¿Por qué hemos dejado de ser agricultores? Por la burocracia. Y la comodidad. Porque nos gusta coger, terminar y no hacer, y no seguir investigando y no seguir ahí Pero donde vamos. entonces, vamos a centrarnos en el agua. ¿Qué habría que hacer? ¿Hervir el agua para que se quede de eso? Si hierve el agua, seguramente que se van a morir la mayoría de los microorganismos. Pero entonces, vamos, el agua tiene más cosas buenas, microorganismos y todo, más buenos que malos, digamos. Hombre, el agua, para que tenga microorganismos que puedan producir una epidemia, es raro. Entonces, los que va a quitar usted, si no son malos, porque el problema de decir malos o buenos es que no sabemos la funcionalidad de la mayoría de los Que microorganismos. nos creen un problema o que no nos lo creen. Exactamente. Que es lo que usted ha dicho antes. Exactamente, porque el alternaria, el cladosporium y tal, esos tienen un papel muy importante en el envejecimiento de las plantas. Ahí Es decir, vamos. ellos no producen enfermedad, pero hacen que envejezcan las plantas. Entonces, el calor es una forma segura. ¿Cómo puedo tener yo calor? Hombre, solarizando. Si yo pongo el agua al sol en un determinado espesor, se me va a calentar lo suficiente para que caigan las poblaciones. Y eso se puede medir fácilmente. No sé si me he explicado. Sí, no, yo he entendido perfectamente. Eso no se lo va a hacer ni la luz ultravioleta. Tenga en cuenta que yo uso la luz ultravioleta en el laboratorio para multiplicar a los hongos del género Fusarium. Pues ¿qué me va a hacer a mí contra Fusarium cuando me han vendido? Ponerlo más grande. Y don Javier, por ejemplo, digamos, hemos comentado que la procedencia del agua tiene, pues bueno, tiene que haber que venga más cantidad o menos cantidad. Pero el agua desalada, digamos, en este caso, sería de las que más... No sabemos tampoco. No hay Se han medicina. hecho todos esos que tienen desaladoras,
han hecho análisis de cómo sale el agua desde el punto de vista de su composición microbiológica una vez que ya han quitado las sales? A mí habrá que preguntarlo y hacerlo en todo caso. Los de Cuatro Vegas, el presidente entonces, que no me acuerdo cómo... José Antonio. Me pidió, por favor, analízame el agua esta, a ver cómo está. Bien, pues yo, que era agua de desaladora, yo se la analicé y tenía en 1 mililitro 1000 esporas de penicillium, 1000 de aspergillus, y así decir que las placas de Petri se llenaban de esos microorganismos. En general, esos microorganismos no deben producir enfermedades en las plantas. Como no sea que tenga usted un almacén para la naranja y ahí se va a enterar usted cómo son penicillium y aspergillus. Esos mohos verdes que tienen las naranjas que nos comemos son esos sujetos. Y no hay más porque tratan las naranjas con fungicidas y ceras. Entonces habría que tener que controlar el agua con que se lavan las hortalizas en general, solo la naranja. El agua con el que se lavan las hortalizas, ahora no sé cómo está el asunto, pero desde al principio, cuando empezaron a lavarse las hortalizas, se utilizaban fungicidas. Ahora no sé cómo está el asunto. Herbicidas, creo que sí. Con ácido hipocloroso están haciendo cosas. No sé. No sé cómo estará. Es decir, y había una limitación, un límite máximo de residuos según los fungicidas. Entonces, eso, las ceras, y las manzanas y todo ese tipo de gente se trataban con fungicidas en post cosecha. Entonces, ¿usted es partidario de coger toda la agua en el puzzle, agua regenerada, agua desalada, y eso para arreglar el problema en Almería? ¿No le ve ningún problema a una más que a otra? Bueno, por ejemplo, hemos hablado ya de la agua regenerada o agua por los antibióticos por los posibles antibióticos que tampoco están estudiados si van a perjudicarnos o no. No le ve usted ningún eso. Es coger agua, coger unas conductividades adecuadas y taparla. Pero yo creo que ustedes deberían tener convenios con la consejería aquí, la que le toque el turno, para que periódicamente se tomen muestras y se hagan análisis para ver cómo están. Y de esa manera ustedes estarán tranquilos. Se están haciendo. Es que parece necesario. Imprescindible. Claro, parece necesario ese tipo de cosas. Así que no les quiero decir nada. Cuando estuve estudiando la verticiliosis del olivo, ahí en Córdoba, ¿quién llevaba el hongo? Y el hongo es un hongo de suelo, no de agua. Lo llevaba el agua del río Guadalquivir. Dice, ¿y cómo es eso? Es decir, cuando llovía, las parcelas de olivar que había en la orilla del río, pues se arrastraba el suelo al río, por eso se pone turbio el río. Y ahí estaba el verticillium. Cuando tomaban el agua otras plantaciones, lo tomaban con verticillium y aparecían los árboles marchitos. Les podría contar, estar aquí hasta la madrugada, pero no quiero atormentarles tanto. Podemos, si quieren, en otra ocasión seguir, pero ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. Y deben las autoridades, ya que exigen tanto, asegurar que van a tomar periódicamente muestras para analizar cómo se toman muestras del agua que bebemos. Yo alguna vez he pensado, ¿no? A lo mejor una tontería lo que voy a decir. No. He pensado, ¿no? Como tengo energía solar ahora, ¿no? Y no me dejan echarla a la red por la subvención, ¿no? Entonces hay un periodo que deja de producir, si produzco no vale para nada, ¿no? Y yo había pensado coger en ese periodo esa cantidad de energía que se produce y hacer
recircular el agua de la balsa. O sea, coger Mira, agua de la balsa, darle una vuelta y volver a caerla en un chorrillo. A ver cuántas... ¿Eso tiene algún sentido? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene que buscarse alguien que le analice. Es decir, tiene que analizar el agua. Es que yo no se lo puedo analizar porque ya no estoy en la universidad. O sea que ya me dijeron, no, ya ha pasado todas las posibilidades legales, así que ya no puede estar aquí. Pero sí puede buscar, pídalo en la delegación de Agricultura. Bueno, tengo posibilidades. Nosotros tenemos una cátedra de agua Pues nada, en la Universidad de Almería, pues fantástico. que tenemos opciones, aportes si no se pagan, ¿no? Pero que... Pues fantástico. Que le hagan análisis de la fracción viva que tiene el agua. Y ahí va a ver el efecto que hace, si necesita una vez, 2 veces pasar o 3 veces pasar. Y si en ese círculo, al circular el agua, ¿no? En ese circuito, en lo alto del terrado del almacén, con una goma negra, le hago circular más... Serpentín Eso, serpentín. ¿conseguiría calentar suficiente el agua? Posiblemente sí, Tengo aljibe, o sea, luego iré a aljibe. posiblemente sí. O sea, eso en invierno al igual no es malo. Pero a Es lo que mejor son es- dos ideas que, ya. que las he soltado ahora aquí. Claro, pero que es... O sea, esto pone de manifiesto que es necesario que se analicen las aguas para dar seguridad a la gente. Totalmente. Sin vuelta de hoja. Porque si luego la van a cobrar cara, como la están cobrando, por lo menos según dicen algunos de los agricultores, pues que den un servicio. Totalmente de acuerdo. Otra cosa con el tema que hemos estado hablando de muchos temas No se esperaban ustedes que todo esto... de hongo y todo entero. El tipo de tricoderma, estos hongos que echamos beneficiarios al suelo, porque nosotros como los agricultores a lo mejor no lo apreciamos porque no se analiza lo que dice el hombre, ¿no? Nos cogemos un poco de tierra, lo llevamos y decimos, oye, ¿está aquí la tricoderma? ¿Hay? ¿No hay? ¿Eso funciona? El primer tema que hay que aclarar es que la tricoderma, cuando usted la añade, como la añada, no es igual si la añade en el agua de riego, si la añade por el líquido o en espolvoreo, lo primero que hay que comprobar es que se le ha instalado en el suelo. Voy a ver si sé decirle lo que es instalarse en el suelo, que también lo evalué durante años. Es decir, usted la mete en el agua de riego y yo hoy tomo una muestra del suelo que usted ha abonado con tricoderma. Porque no piense que le va a controlar los patógenos. Finalmente, después de muchos años escribir y recomendar lo que no es, la tricoderma ha quedado como que puede ser un fertilizante. Es decir, puede hacer que las plantas asimilen mejor los nutrientes que tiene el suelo. Así es como ha quedado. Después de decir que, y aquí se hicieron ensayos contra botrytis que fueron un fracaso todos, pero no porque trabajasen mal, sino porque no hacía nada. Bueno, entonces, usted trata hoy y yo tomo una muestra a las 24 horas, otra en el suelo, otra a las 48, y así sucesivamente. Cuando vea, se lo voy a decir porque así pasó, trabajando con la tricoderma en el cultivo del clavel en Sanlúcar de Barrameda, que también una de las empresas aquellas me puso todo el experimento allí para hacerlo, me encontré que a la semana, si yo había añadido, que no la mayoría de los productos que venden no llevan 10 elevado a 12 unidades formadoras de colonia, es decir, esporas por mililitros. Olvídese que llevan mucho menos. Bueno, pues a la semana la población inicial que yo medí a las 24 horas se había reducido a la mitad. Y al mes No había nada. ya no aparecía. toda la Entonces, semana. siendo un hongo que es habitante típico del suelo también, les pasó eso. Con lo cual, cuando aquellos vieron esos resultados, dijeron, pues nosotros para qué vamos a añadir tricoderma.
Y Javier, la tricoderma, que dicen que es uno de los hongos más agresivos para que elimina a otros beneficiosos, ¿eso es cierto? ¿No es cierto? No, es decir, tricoderma, en los ensayos que nosotros hemos hecho aquí, claro, yo no quiero traerles, todo está publicado y no quiero traerles para que no se peguen ustedes una patada a leer, pero si quieren, Pues vamos a tener que pegándola. No, vamos a tener que leer. si quieren me los piden y yo se los traigo, les traigo copia, o se lo mando por ordenador a ese caballero y luego él se lo reparte y así lo tienen ustedes. No. En uno de los experimentos que hicimos, que además llamó mucho la atención cuando lo publicaban en una revista inglesa, por cierto, porque enseguida los chinos me llamaron para que fuese a hablar allí de tricoderma, y yo ya había estado en China mes y medio y ya salía harto de China, aunque me encantó. Bien, lo que pasaba en los experimentos es que tricoderma, según el sustrato en el que se había criado, porque la mayoría de la tricoderma se cría en arroz blanco cocido. Entonces, los granos se ponen verdes por el micelio del hongo y eso después se seca, se tritura y se envasa y se vende. Bien, pues con ese sustrato de arroz blanco mataba las plantas. Las plantas de pimiento y de tomate las plántulas pequeñitas las mataba. ¿Cómo que si estamos diciendo que esto es un hongo antagonista, fenómeno que sirve para que la planta... Pues no se había dado noticia por parte de nadie de que pudiese matar a las plantas. Y eso le pasa a todos los microorganismos, que parecen inocentes hasta que dejan de serlo. Ya entiendo yo algunas cosas que me pasan a mí. Y hay otra cosa que habla usted antes, que hemos estado comentando, que a lo mejor seríamos capaces de estar regando con agua sola y sacar el cultivo durante 3 años por la cantidad de minerales que tenemos en la tierra. Nutrientes que tenemos. Así es. Antes también se está vendiendo aquí en el campo el tema de que se echaba microrriza, porque se reducía la cantidad, echando microrriza reducía la cantidad de comida, ¿no? Pero claro, si usted ha dicho que incluso no gastando nada, no necesitamos nada, es otra forma, otra venta comercial de estar gastando un producto que no vale para nada. Pero yo le voy a dar una noticia que le va a sorprender a usted mucho. Nosotros hicimos un trabajo de análisis de suelo en esos secarrales que ustedes no ven nunca por ahí arriba, por esa alpujarra de Dios llena de almendros. Y para comprobar aquí qué pasaba, arriba todos los suelos, 150 suelos distintos, todos los suelos tenían rizobios, es decir, es esa bacteria que asimila el nitrógeno del suelo, nitrógeno atmosférico y el del suelo, los dos, rizobios. Todas las muestras tuvieron rizobios, todas las muestras tuvieron micorrizas, es decir, ¿para qué va a añadir usted micorrizas si las tiene ya? Pues las de los invernaderos de aquí, que tienen un manejo completamente distinto de aquello que le voy a contar. Y se ha dicho y se dice por activa y por pasiva y se ha escrito que el fósforo mata a las micorrizas. Los que muestramos aquí fueron 14 invernaderos ahí en San Agustín. Todos tenían micorrizas y no habían añadido nada, porque los invernaderos eran de familiares de alumnos que se prestaron, es decir, que no iban a mentir que ellos habían echado micorrizas. Las tienen ustedes de manera natural, porque son habitantes típicos de los suelos. Bueno, y de hecho, lo que hay que hacer es cuidarla. De hecho, yo creo que alguna casa comercial los coge, ya no sé cómo los multiplican, en níjares. Sí. Si tú puedes multiplicar todo lo que hay en el suelo. ¿Por qué? Porque yo he estado aplicando durante 5 años seguidos un producto de esto, que se lo ponía a la hora de la plantación una sola vez, y yo me he tirado toda la campaña
Incluso le podría decir que una buena campaña, porque fue buena, que llegó a 20 y tantos kilos en percha, tomate, hasta 23 kilos de tomate en la época, hace 15 o 16 años, y yo hice un ensayo, 13.500 metros, abonando normalmente, 13.500 metros con ese producto y echando agua. Solo le aportábamos potasa en forma de sulfato. Y la producción fue idéntica prácticamente. Y en una nave no se aportó abono, que es duro decirlo, pero que me tiré 5 años haciendo la prueba, y en la otra sí, y eso funciona. Claro. ¿Y por qué no has seguido haciéndola? Pues mira, no hemos seguido un poco, bueno, de hecho yo he hecho y abono mucho menos. Yo hago ecológico. El abono del ecológico ya sabes que vale 3 veces lo que el normal. Entonces yo sigo aportando todo esto y la cantidad de abono que ponemos es mucho menor que lo normal. Yo, la verdad es que en el invernadero de ensayos que estuvo puesto 5 años tal cual. El abono de síntesis, el abono químico, por fertirriego, quedó detrás de la adición de los restos de tomate. Y las plantas de tomate tenían virus, tenían hongo, tenían botrytis, tenían... Ninguno asomó en los 5 años. Luego, el ahorro fue aproximadamente anulando, porque hubo que reducir la dosis de agua de riego hasta la mitad. Es decir, que en vez de regar con 100, regábamos 50, tanto el fertirriego como la otra parte. Y claramente la otra parte, la que tenía los restos de tomate, salió para arriba disparada. 5 años. Tomate de larga duración, para que fuese más puñetero. Y monocultivo de tomate encima, tomate sobre tomate. Los microorganismos del suelo se multiplicaron al mismo nivel en todos los tratamientos con el tomate y quedaron mucho más bajos, donde se hacía fertirriego. Pues señores, hemos llegado casi al final del programa, así que... Todavía no estoy enfermo ni me he muerto. Le digo que si después necesitan algún día más para seguir hablando de estas cosas, a mí no me importa. No, es bueno que... No, nos gusta, don Javier, nos gustan sus visitas. Porque nos abre un poquito los ojos a muchos... Se queda muy pequeña la Hay visita. muchos mitos que hay en el campo. Sí, Y la mente. también. Pero la ventaja es que él los tiene investigados y contrastados. Que nosotros es una asignatura pendiente que tenemos. Sí, porque además de lo que les hablo, durante 20 años he sido consultor de las Naciones Unidas para retirada del bromuro metilo en 9 países que iban desde China, pasando por Chile y terminando en México, en un montón de países, y en todos tenía que quitar el bromuro metilo, porque allí la gente, como hicieron aquí los murcianos, no querían quitar el bromuro, ¿no? Decían que es que no podían cultivar sin bromuro. Pues yo, bueno, pero ¿qué está usted diciendo? Entonces ha estado probado en los experimentos que yo diseñaba y después los ingenieros que me ponían allí los manejaban y tal, sin mayor problema. De momento, que yo sepa, en este país, en este mundo, en este planeta, lo único que no podemos sustituir para cultivar es el agua. Lo demás, yo creo que es todo sustituible. El suelo solo, Todo. el suelo solo es con el agua, naturalmente, porque las plantas necesitan, es suficiente para llevar adelante y acabar con el hambre en el mundo. Esas tonterías del ecológico para acabar con el... Ustedes han hecho del ecológico un enjambre
de normas y de recetillas que están sin valorar ninguna de ellas. Ese es el problema del ecológico, porque el ecológico, yo creo que se trata de quitar químicos, de quitar cosas, ¿no? Y que sea lo más aproximado a lo que acaba de decir, a un suelo, agua y la naturaleza. Eso es lo que tiene el sol. Y el sol, claro que se necesita para que las plantas... Es lo que se asemeja más. Lo que pasa es que salen con una serie de criterios, normativas cada uno. Pero la agricultura pues en general, todo ecológico, convencional, todo esto. Si es que al final es todo lo mismo. Al fin y al cabo es cultivar lo más natural posible, de lo que se trata. Háganse el planteamiento de lo que ve alguien que no es de Almería, que ha querido mucho a esta tierra, que me llamaron muchas veces con los problemas de virus en semillas y todo aquello, que se montó un circo enorme y al fin encontramos una solución. Bueno, Almería es un suelo transportado, es un sustrato. Lleva 70 u 80 años funcionando perfectamente. ¿Hay alguna zona que se haya dejado de cultivar porque se ha degradado el suelo? Pues en Murcia, en Mazarrón, se tuvieron que quitar unas cuantas hectáreas por salinización del suelo. Y era suelo no artificial, sino su propio suelo. Era autóctono. Claro. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que defender a cualquier de esos espabilados que viene de la universidad de no sé dónde, de centro de investigación, o las empresas comerciales que traen a todos esos sujetos para darse prestigio y que ustedes se callen ante un ser así. Eso es lo primero que le tienen que decir. No, mire usted, nosotros aquí llevamos 70 años sin labrar. Llevamos 70 años cultivando hasta 2 cultivos en el mismo suelo cada año. Y todavía no hemos visto que esto se degrade. Es que nosotros... Señores, me tengo que ir a publicidad y recordarle a la audiencia que nos puede escuchar en Radio CEL, Radio Verja y Agroradio. Pero bueno, 2 minutos de publicidad, volvemos para despedir y si ha quedado algo por ahí de una forma breve, pues bueno, lo comentamos y nos despedimos, que si no el líder me pega una pata y me tira del barco. Nada, 2 minutos a publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta y como he dicho antes, pues bueno, ya nos toca un poco la despedida y no sé si ha quedado algo en el tintero, Paco. No, yo lo que quería decir, que en realidad es lo que dice don Javier, que nosotros no labramos, porque podemos apartar la arena, pero no metemos los tractores esos como en esos campos que meten tractores cada vez más grandes. Al final hacemos una pequeñísima actuación en comparación con lo que hacen en otras zonas de cultivo. ¿Sabe cuánto suelo fértil arrastran esas labores en La Mancha y en Castilla la Vieja y en todos esos sitios para los cereales? Cuando meten el disco, cuando meten la vertedera, que la vertedera es un error y parece mentira que no se haya dicho nada de eso. 18 toneladas al año por hectárea se vuelan con esas labores. Con el aire, ¿no? Claro. 18 toneladas. 18. Cuando uno pasa y ve la polvadera que lleva detrás un tractor, cuando está labrando y dan unas cuantas vueltas, 18 toneladas. La erosión que hay del suelo fértil es tremenda. Tengan en cuenta que en este país el 85% del suelo cultivado es en secano. Si perdemos el suelo de arriba, que es el suelo más fértil,
estamos haciendo un pan con unas tortas. Bueno, pues ya sí nos va a tocar despedir. Miguel Ángel Cervilla, vamos a comenzar por ti. Muchas gracias por haber venido hoy a acompañarnos al programa. Gracias a vosotros y es un placer estar aquí de contertulio con don Javier Tello, porque es una enciclopedia. Ya me ha dado hoy que pensar que gastamos demasiado abono, ¿sabes? Que yo creo que con agua sola casi que funcionamos, y es una cosa digna de ir aprendiendo. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti por venir. Paco López, muchas gracias por venir. Yo sé que tenías ganas hoy. Gracias a vosotros. La verdad que yo no conocía a don Javier, había oído hablar mucho de él, pero ahora nos quedan muchas más dudas que tendremos que secuestrarlo más de una vez porque nos va a resolver muchos problemas. Sí, yo ya he dicho que hablar de la microbiología del suelo es un tema muy importante para ustedes. Muy importante. Para que se dejen de añadir lo que están añadiendo. Pues le he anotado aquí, don Javier, y va a quedar por ahí un día, dentro de no mucho, va a tener que usted que pasarse por aquí de nuevo. José Antonio Fernández, muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos en el día de hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo aquí me tenéis siempre a vuestra disposición, como siempre. Y bueno, también ha sido un placer estar compartiendo hoy con don Javier, que es una eminencia. No, pues, Don Javier, se va a poner usted colorado al final, estoy ya rojo, estoy ya colorado. Pero es que la verdad que, Pero es que así, todas las palabras es que... son pocas, porque la verdad que cada vez que viene usted aquí nos abre, a mí por lo menos yo hablo ya de un aspecto personal, nos abre los ojos, ¿no? Decir, porque al final pues es verdad, como lo tiene usted todo comprobado y al final hacemos barbaridades o a veces nos engañan y no sabemos cómo responder a esos abusos, ¿no? Como la última vez que usted vino y que estuvimos hablando del tema de las semillas y demás. Y es que tenerlo aquí, la verdad que es totalmente un placer. Yo quisiera, por el bien de toda esta gente a la que tanto quiero y tanto me ha dado, porque me han enseñado muchísimo, que este tipo de charlas trascendiesen entre el público que hay por allá afuera. Espero que su radio, que su televisión pueda generar opiniones. Y generar opiniones será abrir debates y discusiones importantes, que es la única forma de aprender. Pues don Javier, muchísimas gracias por haber venido hoy. Y nada, no nos queda nada más que emplazarle a una nueva edición de Bajo Plástico, que será la semana que viene aquí en Agroradio, en Radio Zael, Radio Verja y, cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Así que nada, a pasar buena semana y hasta la próxima. Bajo Plástico, un programa de agricultura,